18 horas 39 minutos, Sí. segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica, día martes. Empezamos la semana y la empezamos como la terminamos. Tiene razón. Diciéndole a esa persona, ¿Qué le va a decir? a ese ser que anda por ahí, por las redes, un poco contribuyendo, a veces con más irreverencia, a veces con menos, ¿no? A veces es tranquilo, pero crea un caldo de cultivo. Se está convenciendo usted. ¿No? Crea un caldo de cultivo y de confusiones que se desatan y salen a correr y la desinformación se pone a la orden del día y a mí me enerva, Eduardo. Y entonces para hacer algo me acompaña gente que sabe en el tema. Y así le decimos a esos seres que circulan por la internet, vení, que para vos también hay. Preséntela. Estamos con ella que es abogada, sabe específicamente sobre derecho laboral, que es el tema que nos atañe hoy. Ahí, 2 segundos porque ahí está, el celular hizo lo que quiso. Ahí estamos con Lucía Scroll. ¿Lo dije bien, Lucía? No te preocupes, estoy recontra acostumbrada. ¿Cómo se dice? Schroll. Bien, Lucía Schroll. Ahí está, flor de apellido. Bienvenida, Lucía. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primera vez en la radio. Primera. Bonaerense ella. Está muy bien. ¿De qué De pago Chascomús. sos? Ah, Así es. bien. Qué lindo ir a Chascomús. Hace tiempo que no voy a Chascomús. Bueno, tenemos Claro, plan. La laguna, una media luna. Bueno. No nos vamos No a se relajar. vaya de tema, ¿eh? No, vamos a Porque hacer si todo lo seguimos, contrario. un salamín. No. Ojalá. Nos viene bien hasta ahora. Sí, sería interesante, pero ahora Es conversación Nos vamos a clásica, indignar. Lucía, acá, a esta hora. hablar de comida. Sí. Resulta que por las tierras de TikTok, una influencer aprovechó para hacer un pedido, una búsqueda laboral de asistente 24/7. Así lo dijo ella. Ella quería una segunda yo, dijo, y lo cito. El video no está, obviamente lo borró, Sí. porque desató tal polémica al pedir unas condiciones súper flexibles, condiciones laborales me refiero, y también a los días salió el pedido de Calu Rivero buscando una niñera con características muy similares, ¿no? Casi un ser de luz que vive en mi misma onda, y así abonaba un discurso de precarización laboral hecho y derecho. Entonces, claro, yo entre los comentarios, a partir de esta polémica, me encontré con gente defendiendo la situación de, bueno, pero es mi decisión, pero si yo quiero trabajar 24 ¿Y qué horas, decían, Vic? trabajo 24 horas. Y yo abogaba mucho por esto de, bueno, pero tu empleador tiene que respetarte. Y hay una Cami, no vamos a decir apellido, vamos a decir nombre nomás, que, porque dijo varias cosas, voy a buscar por aquí. La más indignante. No, ella decía que ella era capaz de trabajar 24 horas si era necesario. Pobre Cami, espero que descanse alguna vez. Y ella dice que si el empleador respeta o no los derechos laborales, está en uno aceptarlos. Ella dice que somos libres para decidir si nos molestan que respeten los derechos o no. Si vos no podés aceptarlo está bien, pero si el otro quiere es su decisión. La gente es libre de decidir qué quiere, eso es libertad. Si le gusta el laburo, así, ¿cuál es tu problema a las personas que decidan que quieren eso? Me asfixié. Durísimo. Esta Cami está un poco en una. ¿Cómo podemos primero ayudarla? Primero, aclarar que no es que el empleador pueda hacer lo que quiera con un trabajador, porque para llegar al estadio que estamos hoy, de derechos consagrados, mucha gente, o sea, corre mucha sangre, hubo muchísima gente que dejó su vida entera para que hoy por hoy tengamos lo mínimo de derechos indispensables que merece cualquier ser humano, que hace incluso la dignidad misma. O sea, nosotros en general tenemos muy arraigado el concepto de el trabajo dignifica. El ser humano es digno por el mero hecho de ser ser humano, y el respeto a los derechos laborales es elemental, es un derecho humano más. Entonces, es bastante poco razonable plantear que un empleador, digamos, se valga de la integridad de otro ser humano para hacer lo que quiera y por lucro personal. Es bastante negativo, o sea, y no lo estamos viendo solo por el ordenamiento jurídico nacional, o sea, en materia internacional, y estamos hablando de,
por decirlo de alguna forma, los países que se idolatran hoy en el gobierno actual tienen una raigambre muy fuerte también. O sea, si miramos para afuera, vemos cuánto respeto a los derechos laborales hay. Entonces, es bastante poco razonable repetir ese discurso. De la mano con eso, de mínima, en nuestro derecho tenemos que sí o sí el trabajador entre jornada y jornada tiene que tener un periodo de descanso mínimo de 12 horas. Muy excepcionalmente puede llegar a haber algún margen de flexibilidad, pero es irracional decir que una persona tiene que estar 24/7 a disposición de otra. De hecho, como les digo, tenés que tener un descanso de 12 horas en el medio. Si tu empleador necesita cambiar tu jornada de trabajo, te tiene que avisar con antelación. No es que todos los días puede cambiar arbitrariamente a cómo se despierta, que tenga una necesidad nueva y tenga que cambiarlo. Pero no es que estás absolutamente a disposición. No, claro. eso es de ser esclavo directamente, pero con esto de la flexibilización, digo, la flexibilización acorde a los derechos, ¿cómo es? ¿Cómo es ese tipo de flexibilización? A ver, hoy por hoy Regulada, siempre tenemos que tener en cuenta que para analizar, digamos, las condiciones laborales de cada trabajador, no solo hay que ver la ley de contrato de trabajo, sino cada convenio colectivo que aplica para cada trabajador, porque no es lo mismo el régimen, por ejemplo, de un trabajador pastelero, que un trabajador ferroviario, que un aeronáutico, que un docente, entre otros. Entonces, al margen de lo que uno pueda ver en la ley de contrato de trabajo, siempre hay que ver frente a qué trabajador estamos y qué tarea realiza. Siempre, a ver, el parámetro marco genérico es, bueno, todos los trabajadores pueden cumplir una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, las que lo que exceda eso se considera hora extra, a menos que, bueno, como les digo, puede ser que un día un trabajador trabaje 7 horas, pero el día siguiente trabaje 9, esa 9ª hora no se cuenta como hora extra. O sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Eso como trabajo diario. También sucede que el trabajo nocturno tiene una reducción a 1 hora de 7 horas máximo. Ergo, no pasa lo mismo que con el trabajo diurno, por ejemplo, que pueden ser 8 horas. No, el nocturno tiene que ser solamente 7 horas. Pasan cosas distintas, por ejemplo, con los trabajadores de entre 16 y 18 años, que también se habla mucho. La jornada nocturna para ellos arranca antes. O sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Hay un montón de restricciones de diferente naturaleza que impide que el trabajador pueda estar a merced de su empleador 24/7. Se necesitan respetar muchos parámetros en el medio. Bien. Y también hay algo en esto de que, bueno, la influencer recibió 2000 currículums inmediatamente porque, digo, se aprovechan de que la gente está desesperada por conseguir laburo y también en esta seducción de, ¿no? de ser influencer o de poder crecer a la par de una influencer y que quizás eso te consiga otros beneficios. Digo, seguramente hay mucha gente a la que le conquistó este aviso y es peligroso porque sobre todo hoy en día lo difícil que es conseguir y mantener un trabajo, que circulen este tipo de discursos es muy alarmante, ¿no, Lucía? No, totalmente. De hecho, a ver, nosotros somos partidarios de plantear esto de siempre hay que defender los derechos concebidos, nunca hay que dejarlos al margen. El tema es siempre tratar de preparar la manera más propicia para articular esa defensa, porque muchas veces nos suele pasar de encontrar trabajadores que se acercan y preguntan, bueno, está pasando tal o cual injusticia, ¿qué hago? Bueno, hay veces que hay que armar una estructura para acompañarlo en esa lucha, de alguna manera. Por ejemplo, no sé, si de alguna manera todavía no hay un despido, pero hay mucha hostilidad, buscar la manera de, no sé, sostener al trabajador con los beneficios por desempleo, gestionar ese tipo de cuestiones antes, buscar maniobras conciliatorias con el empleador. O sea, antes de llegar a una situación crítica siempre se buscar de alguna manera algo más de ánimo conciliatorio. Si no se consigue, lamentablemente hay que llevar la circunstancia a otras medidas. Sin embargo, no es correcto bajo ningún parámetro fomentar este tipo de cuestiones de trabajo precarizado o flexibilización sin restricción alguna, porque es sumamente peligroso, realmente, contra la integridad de los seres humanos. A ver, de la misma forma que ponemos nuestra fuerza de trabajo en beneficio de otra persona por un lucro, también todo ser humano requiere su hora de descanso, su hora de socialización. O sea, es bastante más amplio. En lo personal opino eso. Sí, y también en esto sigo con este discurso peligroso del crecimiento profesional. En el nombre de crecimiento profesional se precariza muchísimo. Totalmente. Y se pasan por alto un montón de derechos.
¿Qué pasa cuando hay ciertas cuestiones que no se pueden negociar? Porque es como, o te llega alguien y te dice, che, necesito este trabajo o es este trabajo y estoy hasta acá con el agua hasta el cuello. No, lamentablemente cuando estas circunstancias ya críticas vienen a consulta, uno trata de asesorar, a ver, vuelvo, de la forma más conciliatoria posible, ganando tiempo, hablando con el cliente o con quien sea, con un colega, con un amigo, diciendo, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo podemos ganar tiempo? Porque a veces es el único ingreso de una familia, o sea, claro. Al margen de que uno lo vea como si la lucha por tal o cual derecho, también nos encontramos frente a la necesidad alimentaria de una persona que si no tiene un trabajo, no come. Entonces, es quizás ultimar los medios conciliatorios o ganar tiempo. Al final del día termina siendo ganar tiempo, porque también a la parte empleadora a veces le conviene llegar a un despido, que el tiempo pase, que la inflación se coma esa circunstancia y que el empleador termine con una infracapitalización de su posible indemnización. Entonces hay un montón de cosas que poner en la balanza en esa situación. Lamentablemente es acompañar muchas veces y si no queda opción, acompañar también a quien esté del otro lado con un despido. Claro, bien. Es tremendo. Acá volviendo un poco a los comentarios de este video original, en realidad yo tomé un video de una creadora de contenido también que es abogada, hablando al respecto, informando. Y bueno, opinaba otra persona que decía, bueno, se metía a la conversación que yo tenía con Camila, ¿no? Y dice, bueno, estudiar, vacaciones, cumpleaños, nada, porque no sabes cuándo ella te va a necesitar. Solo un ejemplo, quedas con una amiga a comer mañana y ella te dice, tenemos que trabajar hasta tarde, no vas a poder. Y Camila le dice, pero eso son cosas que te deben importar a vos, a mí no me gusta trabajar. Y hay algo muy peligroso ahí, está muy alienada Camila también con esta Totalmente. cuestión. Porque cuando uno también pienso, ¿no? A título personal, cuando uno se entrega totalmente al trabajo por sobre sus propios derechos, digo, estás ahí negando que tenés vida personal. No, Estás totalmente. escapando de una manera. Afortunadamente para eso existe el derecho laboral, que pasa como también otras ramas del derecho, que busca justamente sanear esta situación de desigualdad entre el empleador y el trabajador y darle, o sea, porque si no, de lo contrario, siempre tenemos una puja de poder entre quien tiene los medios de producción y quien no los tiene, quien tiene el capital y quien lo necesita para vivir. Entonces, si dejamos eso al margen, estamos en un problema serio. Lo personal va por ahí. Incluso también el saber que las horas extras no son obligatorias para los trabajadores. Hay circunstancias muy excepcionales que las permiten. Por ejemplo, un caso de fuerza mayor, un caso de crisis en la empresa, un caso como fue la pandemia de crisis nacional. No es que el empleador puede solicitar horas extra por amor al arte. No es que todas las situaciones son críticas, ni es que, insisto, una necesidad subyacente del empleador que aparezca un día para el otro es una emergencia. Por supuesto que no, es voluntario para el trabajador. Y eso es algo que suele ser moneda corriente de no, haceme tal o cual hora extra, no, porque si no podemos desvincularte y demás, y es tremendo y también es algo que no se sabe. Sí, es algo que genera mucha angustia también. Vos, Lucía, corriéndome un poco, perdón, Becky, de lo que venías con esto que contabas de las redes, ¿qué son los casos más frecuentes que te encontrás vos? En redes... No, en redes no, en tu ahora, profesión. Como casos, bastantes desvinculaciones. Ajá. Lamentablemente me ha tocado varios casos de despidos discriminatorios de mujeres embarazadas, que ha sido una locura. Y en términos generales eso. Pero también hablando de las desvinculaciones con poca antigüedad. Ahora las modificaciones de la ley de contrato de trabajo hacen que haya más desigualdades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que ahora se licuaron algunas multas que se tenían en cuenta antes para los casos de trabajadores en negro. Entonces la parte empleadora, la verdad que encuentra cierto beneficio en eso. Prefiere llevar una posible conciliación a un proceso judicial y que con posterioridad se lo coma la inflación, en lugar de perder capital inmediato. Esa es más o menos la dinámica actual. Bien. En esto que decís lo pregunto desde el desconocimiento, pero lo marcabas. ¿Por qué tarda tanto un juicio laboral? Porque tiene varios procedimientos y porque el Poder Judicial está estalladísimo, literalmente. Podemos decir que vos tenés como diferentes etapas dentro del procedimiento laboral. Primero tenés todo un intercambio telegráfico que te lleva, dependiendo de los tiempos y demás, puede ya ser un mes como pueden ser 2 meses. Claro. Después tenés
En Departamento Judicial La Plata, por ejemplo, ingresas una demandadora, se lanzó un proyecto de ley para que haya una mediación obligatoria también en Provincia de Buenos Aires, eso se ha implementado en Capital. Yo ahí difiero un poquitito, porque como les mencioné, como demoran tanto los tiempos, eso a veces el empleador lo usa para ganar un poco más de tiempo. Claro. No suele ser todos los casos, porque siempre tenés gente que busca conciliar y estamos bien, pero hay algunos supuestos que, dado el contexto económico, demora un poquito más. Después, por otro lado, bueno, todo lo propio del Poder Judicial, lamentablemente demora bastante, y estamos hablando de un promedio de 3 años más o menos. Claro. Y afortunadamente hace poquito se nombraron, al menos en lo que respecta al Departamento Judicial La Plata, nuevos jueces, entonces tenemos un poco más de expectativa de que se agilice un poco más, pero viene lento. Claro. Bien. Complicado. Lamentablemente sí. Ahí, bueno, me voy a poner el pedido de Calvo Rivero porque es increíble. Perdón, esto ya lo hablaron en Urson, pero ya que estamos con Lu acá. Ella dice, nuestra familia es nómade, nos movemos, viajamos, cambiamos de aire y busco a alguien que vibre con eso, que sea parte del ritmo, que tenga esa chispa de organizar sobre la marcha y hacer que todo fluya. O sea, hizo de la precarización una poesía. Totalmente. Podría Totalmente. decir. Pero entonces, Claro, es como es dentro- perdóname, el Sí. personaje, y creo que todos los que nos escuchan lo van a tener, que hace Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda, que Anne Hathaway está exclusivamente abocada a ella las 24 horas. Sí, yo esa película la amo, pero la manera que precariza el personaje de Meryl Streep a sus asistentes, Durísimo. eso es cierto. Duro. Pero entonces digo, hay una salida frente a esto de, bueno, mira, me ofrecieron un laburo de ser asistenta personal de alguien que tiene tiempos más flexibles. ¿Hay maneras de cuidar eso? A ver, si es una persona que sistemáticamente está haciendo esto de forma pública, se pueden articular acciones, pero de otra naturaleza, no tanto particular. De hecho, hay supuestos en los que se trabaja cuando masivamente un empleador hace esto, hacer una suerte de proceso por fraude laboral. De la misma Ok. forma que sucede, por ejemplo, cuando un empleador contrata a alguien, por menos del periodo de prueba lo despide. Contrata a otra persona en medio de periodo de prueba, lo despide, así sucesivamente, se puede articular una acción en ese sentido. Ah, mira vos. Ok, y hay algo un poco menos combativo que yo pueda poner de condición para decir, bueno, pero protejo esto. Porque está bien, acepto cierta flexibilización, pero esto no lo negocio. Podría en la medida en que vos lo puedas plantear en el contrato de trabajo, podría Ok. ser. Ahora bien, siempre tenés que, cuando vayas a hacer el contrato de trabajo, hacete un asesoramiento con la ley de contrato de trabajo al lado, con el convenio colectivo aplicable, y vemos qué pasa. Porque además, si mal no recuerdo, la publicación de esta persona hablaba de un montón de tareas. Tenía que ser conductor, ocuparse de tareas de limpieza, ocuparse de tareas relacionadas con cuidado de personas. Y eso es un gran caldo de cultivo de un montón de normativas que, bueno, Claro. tenés que ver a qué efectivamente te adecuás. O sea, una persona tampoco puede ser multitasking en ese sentido y estar haciendo un millón de cosas. Es poco razonable en ese sentido. Nadie va a poder estar, bueno, de la misma forma que venimos hablando, nadie va a poder estar al 100 en ese sentido. O sea, es durísimo. Así que bueno, le recomendamos a Camila que se asesore un poco, si te puede escribir Lu también. Y bueno, nada, estar atentos a este tipo de discursos que también circulan en las redes y que construyen sentido, ¿no, Edu? Ujú. Sí, la verdad que es un problema todo esto, además. La verdad que sí. Y te quería preguntar, ¿no? Como profesional en derecho laboral, ¿cómo ves la situación actual? Y yo estoy un poco temerosa Ajá, ¿por qué? post modificación de ley bases, porque aún no tenemos muchos pronunciamientos judiciales, porque la ley tiene vigencia hace muy poco y como les decía, en relación a los tiempos que demora la justicia, aún no tenemos tantos pronunciamientos sobre qué piensa realmente el Poder Judicial en profundidad sobre esto. Tenemos, sí, algunos indicios, que a mí me dan un poquito de miedo, Ujú. pero nos falta bastante para ¿Por saber. qué decís que te dan miedo? Y porque sería retrotraernos mucho en el tiempo, volver a cierta adulteración de derechos que ya estaban consagrados, que parecían firmes a nivel internacional, es como indiscutibles y acá bueno, nos dejan algunas inquietudes. Bien. ¿Cuál es tu consejo para esa persona que tiene sus derechos laborales vulnerados y que por ahí está medio temerosa de hacer algo? Que es lo primero que vos le aconsejarías? Primero que nada, tener paciencia,
no tomar decisiones quizás impulsado por... a veces se generan situaciones muy viscerales. Tomarse un tiempo para reflexionar, pensar, buscar herramientas para afrontar la situación de la forma menos hostil posible y en función de eso, tomar decisiones. Porque la realidad es que vos llegas a tu casa después del trabajo y te encontrás con toda la realidad. Teniendo que llenar la heladera, teniendo que estar con tu familia, y es complejo. O sea, nunca tomar decisiones premeditadas y a lo mejor sí hacer frente a situaciones hostiles, pero bien preparado. ¿Y cuándo es el momento clave para recurrir a un abogado? Antes de cometer cualquier acto intempestivo. Para mí, porque ya cuando las cosas están consumadas y estás como con la papa caliente y quizás no podés tomarte el tiempo para decir, bueno, este es el momento para llevar adelante un proceso legal. Entonces, quizás sí buscar ayuda y encontrar ese momento. Claro, quizás acceder a una instancia previa de asesoramiento, ¿no? Antes de ir a pelearte con tu empleador, un poquito con soda y tomar quizás una mejor decisión. ¿Y por qué la gente suele tener miedo? Y no tener que comer a fin de mes para mí es eso. O sea, a veces es no tener el ingreso o tener que volver a trabajar sometido a pura hostilidad. A veces es tremendo. Y a veces no solamente de tu empleador, sino a veces de tus propios compañeros. Que es como, ¿cómo puede ser? A veces casos de ¿por qué te tomaste licencia? ¿Por qué no quisiste hacer horas extra? ¿Por qué no quisiste hacer algo impuesto? Y la verdad que volver todos los días a un lugar donde no sos bien recibido no es para cualquiera. La pasás pésimo. Bien. Nos quedamos mucho para pensar. Sí, hay un montón de cosas para pensar, pero bueno, también esta posibilidad de acercarse a alguien, a un profesional para buscar ayuda, me parece que también es lo que queda claro aquí. Y algo que también está bueno aclarar es que los trabajadores, a diferencia de otro tipo de ramas, tienen beneficio de gratuidad. Ergo, tienen acceso a otros medios gratuitos y que, a ver, no es que van a tener que irrogar gastos para iniciar estos procesos de su bolsillo, taca. No es como quizás otro tipo de procesos que sí necesitan una apertura de carpeta. En ese sentido, el proceso laboral está pensado de otra manera para que justamente se pueda asegurar el acceso a la justicia de estos trabajadores que quizás no tengan su ingreso mensual, no tienen para comer, no tienen para realizar un proceso, ¿cómo acceden a la justicia? Claro. Ese es el punto. Qué bueno que lo remarques. Muy importante. Mil gracias, Lucía, un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque hay para preguntarle un montón de cosas. Rato. Imagínense si habilitamos el teléfono y hacemos consultorio abierto, consulta abierta. Para otra oportunidad. Sí, ya. Ahora vamos a descansar un poquito en la pausa musical. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ustedes. Pausa en Odisea Cósmica. Tormenta que has provocado cuando huiste de mi lado. No me siento entero, no me siento fuerte. Siento lo que un hombre siente cuando queda solo. Hay aire, puma y sangre, hombres y mujeres, sustancias maleables.